Hola. Hola, Miss. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Miss, si me llego a desmayar es porque no almorcé, porque no me dejó. A las 11 desayunas. No, iba a ser corta la clase, ahora sí, es verdad. Miss, no le creo, Miss. No, es en Si serio. hasta usted se está riendo. No, pero es real ahora sí. Es pequeño el tema. ¿Tenemos cuándo examen? Mañana. No, Miss, tenemos muchas cosas que entregar. Pero es que no lo puedo mover porque así está el calendario de Bueno, gestión. porque si no tendría que ser hasta el próximo jueves y pues no, ¿verdad? Aparte no se puede porque tengo que subir calificaciones ¿cómo se llama? El lunes, más o menos. Híjole. Pero Entonces, sí lo pensó muy bien. ¿qué? ¿El examen? Sí. La forma más fácil que veo Es es opción múltiple, claro. exacto, pero va a ser en la plataforma. Ya ven que la última vez quise hacerlo ahí, pero no se pudo. Pues como que no funcionaba, ¿verdad? Ajá, espero que esta vez sí se pueda. Si no, pues ya ni modo, lo hacemos otra vez como lo hicimos la vez pasada por WhatsApp. Hola, mis buenos días. Hola, buenos días. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6. Un punto extra a cada uno. ¿Creen que se conecten más? A ver, déjenme ver quién puso asistencia. Si no, Ah, ¿tenemos que poner asistencia? sí, sí ven en pantalla, ¿verdad? ¿O no? Eh, Ah, yo no, no. creo que no le he puesto. A ver, espera. Compartir. Ajá, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, pues creo que estamos todos. No quisieron venir a la última clase. ¿Cómo se agrega? En asunto, ¿qué pongo? ¿Asistencia? Sí. ¿Y en mensaje? Alguien me está mandando su ¿También? tarea. Sí. Oigan, ya es la última clase. ¿Aprendieron Ya algo? está. Listo. ¿Les va a ir bien mañana en el examen? Bueno, Larisa. Todo depende de nuestra Todo maestra. depende de usted. Exacto. No, Nos va a gusta Listo, estar. más Miss. Recárguele. Ay, el examen pasado estuve Ya bien puse mi fácil. asistencia. Era todo lo que había puesto en las presentaciones. Entonces, estaba súper fácil. Y tal vez les ponga nada más les mando un documento y les ponga, identifique qué tipo de estilo es esto. O qué es. No sé, va a estar muy fácil. Entonces que sean 10 preguntas y eso de identificar, ¿no? Fíjate que no te conviene tanto que sean 10, porque Por si si te nos sacas una equivocamos. mal, ajá, si te sacas 3 mal, ya 7. O menos que eso quieran, pero me parece que es mejor unas 20 por si te equivocas, no te baje tanto tu calificación. Pero bueno, pues vamos a empezar con lo de hoy. Ahora sí les juro que va a ser una clase muy rápida. Listo. Ok, vamos a empezar con la parte de la escultura y la pintura. Características generales de la escultura. 1, el sentido práctico. Como ya lo hemos visto en las clases pasadas, los romanos no buscaban, como los griegos, la perfección y la belleza. Ellos eran como más pragmáticos. Entonces, le querían dar un uso a las cosas que ellos hacían, un uso práctico. Y la escultura le daban un uso práctico a partir de que era un elemento propagandístico. Ellos, en vez de hacer ahora, por ejemplo, un flyer o, no sé, un anuncio o una publicación en Facebook, qué sé yo, ellos hacían su propaganda o su publicidad a partir del uso de esculturas. Entonces,
De esta manera le daban pues un uso pragmático al arte, un uso práctico, cosa que pues los griegos no hacían. La otra es la función docente. Cuando ellos hacían estas esculturas, tenían un peso moral. Ellos representaban a partir de su pose, a partir de sus gestos. Un momento, dejen aceptar a sus compañeros. A ver. Hola, Viri. Ok. A partir de sus gestos, a partir de su pose, ellos denotaban alguna actitud cívica, moral, de modo que se ponían como ejemplo ante las personas para hacer a sí mismos la forma en que la gente debería de comportarse. Entonces eran como un modelo a seguir de la población. Educativo, a partir de esta serie de esculturas que hacían, ellos eran como muy anecdóticos, a ellos les gustaba como contar historias. Entonces, si hacían alguna construcción, ellos siempre ponían así como esta construcción la hizo tal emperador en tal año de la dinastía tal. Como tratando de contar una historia, tratando de dejar como por escrito todos los hechos que ellos fueron haciendo. Al igual que las guerras ganadas, las conquistas que tuvieron, todo ese tipo de cosas las dejaban plasmadas, ya sea en relieves o en esculturas. Cuarta característica era retratista y realista. Esto lo vamos a ver con una imagen más adelante. Y los materiales que normalmente usaban ellos eran mármol y bronce. Ok. Vamos a hacer una comparación con la escultura griega y con la romana. ¿Por qué les digo que es retratista y realista? Si se acuerdan, en Grecia la escultura era, como ya lo dije, ellos trataban de hacer una idealización, trataban de hacer una perfección todo el tiempo, de exaltar la belleza, pero tal vez no era una belleza natural. Aquí lo vemos, por ejemplo, en la escultura griega, los rasgos están perfectamente cuidados, que fuera totalmente simétrica, que el rostro fuera joven, porque la juventud era una equivalencia a la belleza. Si eras viejo, pues ya no eres bello y por tanto ya no te vamos a plasmar en una escultura. Entonces, todo este tipo de cuestiones enfocadas a la belleza y a la idealización, un poco la escultura griega llevándola a nuestra esperen, dejen aceptar a su compañera, Sujei. Hola, Sujei. Ok. Un poco llevando a lo que nosotros conocemos, la escultura griega era como tomarle una foto a alguien y ponerle un montón de filtros para que fuera bella la persona, ¿no? ¿Qué pasa en la escultura romana? Los romanos eran como lo dice la palabra, eran más realistas. Ellos plasmaban tal cual era la persona con sus defectos. Por ejemplo, aquí vemos con sus arrugas. Ellos podían representar la edad de sus personajes. Otra vez viene otra persona. No sé quién es. Un momento. Admitir. Ay, no se puede. Listo. ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí. Ok. Ok, regresando al tema. Entonces, ahí viene otra persona. Ah, no es lo mismo. Es Medina, Frida Medina. ¿Ya entró Frida? ¿Sí lograste entrar, Frida? Creo que sí. Ya pude. Ok, buenísimo. Regresando. Ok, en la escultura romana, ellos, regresando con el tema de la foto, si tomáramos una foto era como, no le pongo ningún filtro, que se me vea la arruga, que se me vea las marcas que tengo, que esa escultura represente tal cual la persona que soy, sin ningún tipo de idealización, sin ningún tipo de filtro, por así decirlo. Entonces,
aquí en la imagen lo vemos muy claro, o sea, tenemos en Grecia esta imagen que tiende a la belleza y en Roma, pues no, o sea, parece ya una persona bastante, pues común, con todo y sus arrugas y sus marcas. Entonces, bueno, por eso se dice que ese es el gran cambio entre Grecia y Roma, el realismo que se tenía en cuanto a plasmar a los emperadores, en este caso. Luego, continuamos. Ok, tipos de escultura que había. Había dos tipos de escultura en Roma, la escultura de bulto y los relieves. La escultura de bulto, como ya lo sabemos, es esta escultura pesada de un material pétreo que, bueno, es completa, vaya, la vamos a ver. Y había varias categorías de retratos, que son lo que los romanos hacían. Los togatos, los torocatos, el apoteósico, el ecuestre, y van a tener diferentes posturas este tipo de retratos. Entonces vamos a verlos, cuáles son cada uno. El primer retrato que teníamos, cuando hablamos de retrato, significa, como su palabra lo dice, tal cual plasmar a la persona o al emperador al cual estamos representando. Entonces, hay retratos que son los togatos, que era representar al emperador con toga, de modo que tenía como una imagen del pontífice máximo. Ay, alguien viene otra vez. Fernanda, un momento. Hola, Fernanda. Ok, entonces estos togatos, la toga, como cual lo dice esta vestimenta, pues posaba sobre la cabeza del emperador, normalmente cubriéndola. Entonces era como un poquito divinizar a la figura del emperador a partir de esta vestimenta. Togatos. Entonces, muy fácil, togato. Y luego vienen los torocatos. Lo voy a poner por acá. Ay, no sé dónde ponerlo. Un momento, ahí está. Ok, vienen los torocatos, que es representar al emperador de una forma militar, con su vestimenta militar. Normalmente tenían algún tipo de coraza. Aquí, por ejemplo, vemos al emperador Augusto, vemos su vestimenta a partir de esta coraza militar, y en esta coraza aparte se hacían algunos relieves, como lo vemos aquí, y aquí hacían alegorías a las guerras ganadas, a los dioses que ellos tenían. Entonces, de pronto también estas corazas que ellos se ponían en el pecho contaban una historia. Les digo que eran como muy propagandísticos los romanos, entonces en cualquier lado que pudieran contar una historia a partir del uso de relieve, lo hacían. Entonces, torocatos es esto, representar al emperador como un militar o un cónsul. ¿Recuerdan lo que era el cónsul? Ya lo habíamos visto en las primeras sesiones, que eran las personas que tenían el poder máximo durante la época de la República. Ok, era algo así como el presidente, por así decirlo. Entonces, continuamos. En la tercer punto, tenemos el retrato apoteósico. Aquí, ¿qué significaba? Se representaba al emperador casi como una divinidad. Por ejemplo, aquí vemos las imágenes, no sé si las de este lado, del lado izquierdo, le recuerda hasta una postura de Cristo. O sea, tener esa toga nada más cubriendo la parte inferior del cuerpo. Normalmente se dejaba la parte de arriba a descubierto, y algo bien importante es que se representaban a los emperadores descalzos. El estar descalzo era como de alguna forma decir: yo cuento o tengo cierta santidad. Era como esa forma de representar esta divinidad.
Entonces, cuando ustedes vean una figura que está descalza, trata de decir eso como bondad, como divinidad, un poco esta figura, pues de Dios. Entonces, aquí vemos incluso el gesto, cómo se nota como de, pues sí, como si fuera una divinidad. Entonces, esta era el apoteósico. Y otra cosa que se me olvidó decirles que representaba esto es que estaban coronados normalmente con una corona hecha de laureles. Entonces, las tres características principales: torso desnudo, la corona de laureles y que estaban descalzos. Otro retrato era la escultura ecuestre. ¿Recuerdan en el periodo helenístico de Grecia se empezaron a usar las esculturas como conjunto? Ya no era solo esta persona sola, sino que empezaban a existir más personajes. Entonces, de pronto aquí en la escultura romana, aparte de tener la figura principal del emperador, empiezan a usar el usar animales, en este caso el caballo, para representar el poder del imperio. Por ejemplo, una característica que se nota mucho en la figura ecuestre, si ven la figura del emperador, la cara del emperador está como muy tranquila, muy ecuánime, pero el caballo de pronto representa la guerra, o sea, que estás en combate, no estarías en un caballo si no fueras a algún tipo de batalla militar. Entonces, es como esa doble representación de el poder del imperio a través de ese caballo y el emperador como muy apacible, muy tranquilo. A mí me suena así como, a ver, yo tengo el poder y estoy en calma y tengo todo el control, no pasa nada. Entonces, era esta figura ecuestre que más tarde se va a utilizar en diferentes periodos del arte. Entonces, ok, esas fueron entonces las cuatro formas que podemos encontrar la escultura romana: togatos, torocatos, el apoteósico y el ecuestre, ¿ok? Y vamos a encontrar diferentes posturas. En cuanto a las posturas, vamos a ver que a partir de, si lo recuerdan, hubo tres periodos: la monarquía, la república y el imperio. Entonces, a partir de cómo se fue evolucionando en cuanto a la escultura, fue como las posturas un poco fueron evolucionando también y fueron cambiando. Entonces, la primera postura que encontramos es las cabezas. Como su nombre lo dice, tal cual, voy a aceptar a una persona, Fernando y Jafet. Listo, ya nos admitimos. Ok, como su nombre lo dice, la cabeza tal cual, nada más representaba la cabeza y una parte del cuello. Y ya, se colocaban sobre un pedestal y normalmente eran más baratas, la podían tener, aparte de los emperadores, también los patricios en sus casas, que eran las domus, como ya lo vimos. Entonces, tenemos las cabezas. En segundo lugar, tenemos los bustos. Aquí ya hubo como una evolución en cuanto a la escultura, porque ya no solamente era hacer la cabeza y el cuello, sino empezaban a representar también los hombros y la parte del pecho. Normalmente se representaban digamos, las formas que vimos anteriormente. O podría ser un torocato, que es que tiene aquí su coraza, esta armadura militar. Podría ser un togato, por ejemplo, aquí lo vemos, que es esa toga, o podía traer también nada más el cuerpo desnudo. Esta me llama la atención, voy a investigar qué significa la parte de que traiga cubierta la cabeza. Pero bueno, como vemos, las posturas empiezan a tomar si es torocato, si es togato, y se puede ver en cuanto a cómo se manifiesta la escultura. Entonces,
La siguiente, los sedentes. Normalmente las mujeres eran las que se representaban en esta forma, que es que la postura de estar sentado. Entonces, a los emperadores se les representaban, miren, por ejemplo, aquí tenemos un togato, podemos ver esa representación de los pies sin calzar, que era como eso de la divinidad. Y bueno, cuando ustedes vean una mujer sentada, normalmente va a ser una escultura romana, que va a ser una de estas sedentes. Normalmente, como dice aquí, se le representaba a las mujeres siempre se les tapaba la cabeza con esa toga. Y bueno, por último, las posturas van a encontrarse también de pie, como ya lo vimos en las representaciones, pueden ser togato, etc. Ok, dejen quito esto. Un momento. Ok. ¿Cómo fue cambiando la escultura romana? Al igual que el imperio, que tuvo su evolución, la escultura también cambió de acuerdo a las épocas que se vivieron. En la época de la República era de una forma, en la época del Imperio era de otra, y cuando ya fue la decadencia del Imperio Romano también lo fue. Entonces vamos a describir rápido cada una de estas, cómo fueron las etapas. Por ejemplo, en la época de la República se representaba, no sé si lo puedan notar, a ver, se representaban estas cabezas, como ya los vimos, o estos primeros bustos, pero vean la expresión, es como si estuviera muy en calma. Decían que era como para la familia. ¿Cómo lo describo? Lo voy a tratar de describir con redes sociales. Si ustedes se toman una foto para Facebook o para Instagram o cualquier tipo de red social en la que solamente tengan a sus amigos, pues van a tener una foto como muy casual, ¿no? O sea, puedes sonreír, puedes mostrarte tal cual eres. Entonces, ese tipo de expresiones las hacían durante la República, que este tipo de bustos, como les decían, muchas veces eran para tenerlos nada más en casa, eran para uso familiar, vaya. Entonces, no necesitaban una expresión como muy profesional, por así decirlo. Era como si ustedes la fueran a usar para ponerla en sus redes sociales, para compartirla con un amigo o lo que sea. Pero, ¿qué pasa cuando empieza el imperio, la etapa del imperio? La expresión, si se dan cuenta, ay caray, la expresión, si se dan cuenta, es como más firme, como con una postura más política. Continuando con esta analogía de las redes sociales, no sé si han usado LinkedIn, no creo, están muy jóvenes. LinkedIn es una plataforma para buscar trabajo, entonces, pues ahí no vas a poner tu foto tipo Facebook en la que estás como muy casual. Ahí requieres una foto que demuestre profesionalismo, seriedad, etc. Entonces, ¿qué pasa aquí en la escultura de la etapa del imperio? Pues justamente la escultura trata de denostar este poder político que ellos tenían, es que la figura del emperador se vea fuerte, que se vea poderosa, que se vea firme. Entonces sus rasgos pues tienen esta característica. No sé si lo logren notar. Vean la diferencia. Él se ve aquí como que todo amable y aquí se ve como imponente. Y bueno, hay una etapa, ya vimos esta, la República, que es como la casual, la tranquila, y luego esta etapa, que empieza el imperio, la etapa del imperio, es la que les digo que se trataba de denostar una figura más política, y hay una etapa que está también dentro del imperio que empieza a ser realista. ¿Cuál es la diferencia? Vemos esta postura que, si bien lo ves y es los rasgos o lo que quiere denostar esta postura es esa fuerza política, ese poder político, pero
ya no lo vemos tan idealizado como aquí. Aquí un poquito se fueron hacia los griegos, que fuera perfecto, que el rostro fuera más bello de lo que quizás era, con esos filtros que les llamo. Y aquí dijeron, bueno, no, vamos a igual representar ese poder político, que te veas firme, que te veas fuerte, tu foto para LinkedIn, pero ya no te voy a idealizar. Si tienes una arruga, te la voy a poner. Si estás ya viejo, te voy a pintar con tus años, te voy a representar con tus años. Todas las características físicas se representaban tal cual, pero ya no, o sea, la imagen que quieren mostrar es de fortaleza y de poder, no tanto, era un realismo, pero con poder, no tanto un realismo casual como en la primera etapa. No sé si me expliqué, espero que sí. Y por último, la parte del Bajo Imperio. Cuando ya fue en decadencia el imperio, la escultura, si se dan cuenta, como que refleja esa decadencia del imperio. Aquí las figuras vuelven a ser como con esta palabra que ya hemos hablado mucho, hierático, que es como muy fijo, muy contemplativo hacia un punto. Entonces, pierde la expresividad que se tenía en este tipo durante la etapa del Alto Imperio, y llegamos como a una simplicidad como la habíamos visto con los egipcios. De pronto se siente como una involución. Incluso, por ejemplo, aquí vemos esta monumentalidad que recuerda también a la escultura de Egipto y de Mesopotamia. Parece que hubo una regresión en cuanto a la escultura. En vez de denostar ese cambio como hacia más, fue como fue el imperio fue cayendo, también la representación en la escultura como que fue cayendo en cuanto a calidad. Se siente como muy pesada, muy rígida, se vuelve esa monumentalidad, y pues se pierden todos. Mismo, vamos a sentar tantito, ¿eh? Sí, y se pierde Sí. todo lo que se había tenido. Y bueno, para continuar, los relieves. Los relieves eran parte de la arquitectura, adornaban normalmente la parte de las cornisas de los templos y de los edificios. Aquí pongo el Arco del Triunfo como ya lo habíamos visto, pues toda la parte del entablamento la llenan de relieves que cuentan otra vez una historia, son como anecdóticos. Y, por ejemplo, ya lo habíamos visto también en la columna de Trajano, todo este relieve que era como si ustedes desplegaran un libro y lo fueran enrollando en esta columna, contaban una serie de historias acerca pues de las guerras ganadas y de las victorias que ellos habían tenido, ¿no? Entonces, estos relieves eran como la forma en la que ellos contaban sus historias. Y bueno, para finalizar, ahora sí la pintura, había 5 tipos de pintura. 1, la incrustación. 2, el arquitectónico. 3, el ornamental. 4, el ilusionista. Y por último, el mosaico. Entonces, bueno, en la pintura de incrustación, normalmente eran frescos, como ya lo habíamos visto también en Grecia. Las pinturas estaban adosadas a las paredes de los edificios. En este caso, normalmente se ponían en las casas y también, por ejemplo, en las termas, en edificios como que querían hacer más bellos. Entonces, este tipo de estilo de incrustación no es otra cosa más que a partir de ellos pintar, de cierta forma querían como emular mármoles, ¿no? O piedras. Entonces, ellos hacían como, en vez de poner la piedra, ellos la pintaban, ¿no? En vez de poner el mármol, ellos lo representaban a partir de la pintura. Entonces, esta era como la primera forma, incrustación. La 2 es el arquitectónico. Ellos creaban a partir de dibujar elementos arquitectónicos en los frescos de las paredes,
estas ideas de profundidad, de que se tenía, por ejemplo, aquí una columna donde no la había. Entonces, adornaban sus paredes o sus casas, sus domos, a partir de estos elementos arquitectónicos. 3, el estilo mixto, que era un poquito combinar los dos estilos anteriores, se hacían estas representaciones arquitectónicas y empezaban a aparecer figuras anatómicas. Y por último, el estilo ilusionista o escenográfico, a partir de las pinturas que ellos hacían en los frescos, contaban escenas de la vida diaria, de las cuestiones mitológicas, cuestiones históricas. Entonces ellos adornaban así sus paredes y empiezan a aparecer mucho las figuras humanas. Y por último, el mosaico normalmente se usaba para hacer la parte del pavimento de los edificios y se componía a partir de partecitas chiquitas que eran como de cerámica o vidrio, que se llaman las teselas. Entonces, un mosaico funciona como un rompecabezas. Vas como poniendo partecitas de modo que esas partecitas generan pues estas figuras normalmente que ellos ponían en los pisos. Por ejemplo, si se acuerdan, en Grecia, los minoicos y los micénicos los usaban, pero en los muros. Entonces aquí, bueno, los romanos toman como referencia esta influencia de las culturas griegas y lo reusan para hacer pues estas grandes obras de arte. Y pues ya es todo. ¿Alguna duda? No, Miss. Perfecto. Pues ya como saben, mañana es el examen. Voy a revisar sus tareas. Se quedó pendiente la última para hoy a las 11. Acabando de revisarlas, les mando cómo vamos hasta ahora. Según yo, no vamos mal, todos la han hecho. Y pues ya. ¿Dudas de todo? Miss, ahora no nos va a pasar una guía. Pues la misma presentación. La subí. Anderson. ¿Eh? ¿Cómo, Sofía? Son un montón de diapositivas. Ok, ahorita veo. Son muchas diapositivas. Si les hago una guía, se la subo. A ver, ¿qué hora es? 10:44. Antes de la 1. Pero de todas maneras, vean la presentación. El examen no se los va a hacer difíciles, se lo juro. ¿Dudas hasta ahora? Aparte de las anteriores. ¿No? Bueno, pues ya es todo, muchachos. Espero que haberme explicado a lo largo del curso y que les hayan aprendido un poco de estas culturas y que les sirva para sus próximos cursos. Pues ya, es todo, chicos. Cuídense mucho. Gracias. Igual, Miss, buen día, cuídense mucho. Hasta luego, Gracias, bye. Miss. Nos vemos, Miss. Hasta luego.